Manuel de la Peña y Peña, el presidente que firmó el Tratado Guadalupe Hidalgo. Sé bienvenido a tu canal Megaforo. Iniciamos. Buenos días, amigos. Hoy les voy a hablar de quién firmó el Tratado Guadalupe Hidalgo. Hay mucha confusión. Algunos dicen que lo firmó Santa Anna, pero en realidad la firma que aparece en el documento fue estampada de puño y letra del que, por ley, de acuerdo a las leyes mexicanas, fue nombrado presidente interino. La obligación, de acuerdo a la Constitución, cuando fue electo presidente Manuel de la Peña y Peña, es cubrir su interinato y convocar a elecciones teniendo un plazo máximo de 6 meses a efecto de que las convocase. En este caso, analicemos bien lo ocurrido. La intervención norteamericana dejó a México con gastos. La economía no había resultado afectada, aquí cabe aclarar, porque Estados Unidos no invadió todas y cada una de las ciudades de la geografía mexicana. La invasión norteamericana fue quirúrgica. Llegaron únicamente a Veracruz y de ahí a la Ciudad de México, pasando por Puebla y de ahí a la Ciudad de México. Nada más. Y otra parte, pero muy pequeña, se dirigió a lo que es California. Ahí nos derrotaron 1000 soldados y una pequeña guarnición de marina, no en realidad un ejército como tal. El ejército norteamericano como tal llegó al puerto de Veracruz y se dividió. Uno fue por tierra, bueno, se dividió en 3. Aún así no era numeroso, no era algo que pudiésemos decir justificara la derrota de México. Aquí la única justificación, debo aclararla, fue la rendición pactada que hizo Santa Anna ante Estados Unidos. Toda esta guerra es muy sospechosa, es muy inusual, presenta irregularidades notables. Primeramente tenemos que el fuerte de San Juan de Ulúa y las fortificaciones y el mismo puerto de Veracruz sí estaban defendidas. Incluso contábamos con un inmenso cañón que se dice que nos defendió de una invasión total y completa, lo cual pues pudiésemos decir que no fue, que es inexacto. Ahora, si alrededor de 3000 soldados se rindieron en Veracruz y al fin las tropas norteamericanas las estadounidenses pudieron avanzar hacia la Ciudad de México, aquí tenemos una situación más que evidente para detallar el por qué fue una rendición pactada. Primero vamos a señalar que contábamos con la Ciudadela. La Ciudadela era un almacén, una fábrica de municiones, una fábrica de armamento. México no importaba todas sus armas de Europa. México fabricaba armas propias. Tan es así que años posteriores a esta intervención norteamericana, un tiempo después, en 1907 se patentó el fusil semiautomático, el primero y el más avanzado de todo el mundo, el Mondragón. Pero el Mondragón se patentó ese año, pero ya había prototipos y ya estaba en precursión su uso y su desarrollo. No fue el primer fusil mexicano, ya se fabricaban desde las épocas de la intervención norteamericana. No eran propiamente el Mondragón, ni era Manuel Mondragón quien los hacía, pero en México había interés e intención de nuestros armeros, de nuestros ciudadanos armeros que tenían los conocimientos, que laboraban en la Ciudadela desarrollando armas propias de México. Ellos ya tenían todas las posibilidades y brindaron lo suficiente a Santa Anna como para que no se justificara la rendición que él hizo de la Ciudad de México. Había 19.500 hombres aproximados. Era el ejército que tenía Santa Anna apostado en la Ciudad de México y no la defendió. Se rindió ante un pequeño grupo no numeroso de estadounidenses, alrededor de 1500 soldados. Ellos ya venían cansados, ellos venían prácticamente desde el otro lado del mundo,
Washington está increíblemente lejos de la Ciudad de México. Desde allá tomaron la decisión y enviaron a sus soldados. Ellos tuvieron que cruzar por mar, tuvieron que salir desde las costas de ese lado del océano, del lado de Nueva York y de Washington, arriba de Florida. Desde allá fueron enviados sus barcos. Pasaron por cerca de Cuba y de ahí pasaron cerca de Yucatán y de ahí llegaron por el Golfo de México a Veracruz. Entonces, esta invasión a ellos les costó mucho trabajo, fue necesario que ellos la planificaran con mucho tiempo antes, así que no debemos ver el inicio de la intervención norteamericana como 1846. Ellos iniciaron su planeación antes, mucho tiempo antes. A la fecha y el momento en que llegaron a Veracruz, ellos habían partido meses antes de Estados Unidos, meses antes. Ahora, en aquel tiempo todo era muy lento. No podía su parque, sus alimentos, sus pertrechos, todo lo que ellos necesitaban para hacer la invasión, no les podía durar eternamente. Todos tenemos que comer todos los días. Ellos, igual como cualquier otra persona, tuvieron que comer todos los días durante prácticamente más de 2 años. ¿Cómo lo hicieron? Ahora bien, ¿cómo arreglaban sus armas? Ellos no podían traer herramientas metalmecánicas desde el otro lado del mundo. Y tampoco había talleres mexicanos en Veracruz ni en los lugares donde fueron pasando. El único lugar donde podían haber reparado todas sus armas los estadounidenses hubiera sido si hubieran tomado la armería de la Ciudadela. Solo así se justificaría la rendición de Santa Anna. Ahora, no puede ser tan efectivo el ejército norteamericano si consideramos que lograron defender durante varios días un ataque contundente de las fuerzas de Estados Unidos en el castillo de Chapultepec. Eran muy pocas personas los defensores en el castillo y lo lograron hacer durante muchos días. ¿Por qué no reforzó? ¿Por qué no llegó a rescatar el castillo Santa Anna como hubiera hecho cualquier general medianamente o un poco capaz? Como los pisos de una escalera, del 1 al 10, y tenemos 10 escalones, cualquier general con un 1, no un 10 de calificación, un 1, hubiera acudido en rescate del castillo de Chapultepec. Es inexplicable. Ahora, algunos historiadores argumentan que Santa Anna envió parque equivocado a los defensores del castillo, que envió lo que son las bolas que van adentro de los cañones y que no eran de la medida de los cañones que tenía el castillo. También que envió las balas que utilizaban los rifles y que no coincidían su parque no era coincidente en donde se debería de usar. Por lo tanto, esa fue una estratagema para hacer perder el tiempo a los defensores, para desmoralizarlos, desmotivarlos y cumplir su objetivo. El objetivo era que México perdiera. Ahora bien, yo te pregunto, si tú eres un civil y de repente llegan personas, ya sabemos qué tipo de personas, y te dicen, fírmanos la escritura de tu casa, ¿tú qué vas a hacer? O fírmanos en este papel un compromiso. Si no tienes quien te defienda, vas a estar obligado a firmar lo que te pidan. En este caso, Manuel de la Peña y Peña tuvo que firmar como presidente interino de México, pero aquí hay una cosa que es cuestionable. Manuel de la Peña protestó su mandato en la ciudad de Querétaro. El Congreso se reunió el 7 de mayo en Querétaro. Aunque no todos los diputados y senadores se presentaron, es decir, no hubo el quórum suficiente, aún así se firmó el Tratado de Paz. Y Peña fue nombrado presidente interino, cargo que ejerció del 16 de septiembre al 13 de noviembre de 1847. Y él, de la Peña y Peña, entregó el puesto al general Pedro María Anaya, quien lo nombró ministro de Relaciones, ejerciendo el cargo del 14 de noviembre de 1847 al 8 de enero de 1848. A Manuel de la Peña y Peña le tocó negociar como ministro de Relaciones Exteriores y firmar como presidente con el gobierno estadounidense el Tratado de Guadalupe Hidalgo.
Si atendemos a esta información, se puede decir que efectivamente, como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana, de la Peña y Peña, al no tener México ya presidente porque Santana huyó rumbo a Oaxaca, rindió la ciudad y se fue rumbo a Oaxaca, donde el gobernador de Oaxaca, Benito Juárez, no le permitió ingresar al estado de Oaxaca y se desconoce qué hizo Santana porque se llevó un numeroso ejército de 19.500 hombres y de repente ya no tenía ejército Santana. Entonces, ¿qué hizo? Ahí es una cuestión que se debe buscar una respuesta. Y esa situación enemistó a Benito Juárez y a Santana, cuando el gobernador Benito no le permitió su entrada al estado. Esto es una cuestión muy extraña porque nos encontramos en la intervención norteamericana. Todo mexicano estaba obligado a brindar apoyo y ayuda a las fuerzas que nos defendían. Aquí hay que analizar en realidad qué sucedió, pero lo que te puedo argumentar y decir es que la huida, el dejar sola y desprotegida la Ciudad de México, fue el mayor acto de cobardía que pudo hacer Antonio López de Santa Anna. Y he ahí la mayor prueba del traidor que siempre fue. Dejó sola a una ciudad y desprotegida. Ahora bien, aquí hay una inconsistencia. Si el 7 de mayo se reunió en Querétaro de 1847 el Congreso y nombró presidente interino a Manuel de la Peña y Peña, entonces eso quiere decir que no podía ceder la presidencia de la Peña y Peña de manera inmediata al general Pedro María Anaya, sino él ya es el presidente, no puede haber dos presidentes al mismo tiempo. Y si el 13 de noviembre le entregó el mando a Pedro María Anaya, entonces la firma estampada en calidad de presidente de México que estampó de puño y letra Manuel de la Peña y Peña en el Tratado Guadalupe Hidalgo, nos invalida el mismo tratado porque en realidad en cuestiones de derecho mexicano, si nos vamos a lo que dice la Constitución, no puede haber dos presidentes al mismo tiempo. Si ya le había cedido su mando a Pedro María Anaya, entonces el día que firmó el Tratado Guadalupe Hidalgo, él no era el presidente de México. Por consiguiente, la firma es nula. Este se firmó el 2 de febrero de 1848. Si observamos, del 13 de noviembre al 2 de febrero, son prácticamente 2 meses. Ya no era el presidente ni de la Suprema Corte de Justicia ni el presidente de México. Ya había cedido su cargo. Entonces, un ciudadano mexicano sin ningún cargo no puede firmar un tratado como el Guadalupe Hidalgo. Esa es una de las principales razones de invalidación que no se ha analizado de la manera y como debería. A Manuel de la Peña y Peña, efectivamente como ministro de Relaciones Exteriores, pero aquí hay que hacer un paréntesis, nunca en la historia de México, nunca, ningún ministro de Relaciones Exteriores puede hacer las funciones de presidente. Así que él no podía firmar el Tratado Guadalupe Hidalgo como ministro de Relaciones Exteriores. Ahora, negociar el tratado sí lo puede hacer, pero lo hace a nombre del titular. El titular del Poder Ejecutivo es el presidente. En ese momento era Pedro María Anaya el titular del Poder Ejecutivo. Aún así, hay una cuestión absurda donde se dice que, fíjense bien lo que dice Manuel de la Peña, él dice: el que quiera calificar de deshonroso el Tratado Guadalupe por la extensión del territorio cedido, no resolverá nunca cómo podría terminarse una guerra desgraciada. Los territorios que se han cedido por el tratado no se pierden por la suma de 15 millones de pesos, sino por recobrar nuestros puertos, por la cesación definitiva de todas las clases de males, de todo género de horrores, por consolar a multitud de familias. Demasiado sentimos ya la desorganización social, la inseguridad de las poblaciones y caminos, la paralización de todos los ramos de riqueza pública y la miseria general. Y firma Manuel de la Peña y Peña. Pero aquí hay que aclarar una cosa: toda la maquinaria productiva, toda la industria, todo el comercio de México no se detuvo. No todo el comercio de México era el puerto de Veracruz y no toda la actividad del 100% era la Ciudad de México.
las tropas de Estados Unidos no invadieron el país en su conjunto. México era un país demasiado extenso. Nos quedaron cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados, pero antes de la firma del tratado teníamos una extensión de aproximadamente 4.400.000 kilómetros cuadrados, cuestión que por el pequeño y reducido número de tropas de Estados Unidos en México nunca podían haber invadido la totalidad del país, ni siquiera las principales ciudades, porque eso les hubiera llevado mucho tiempo. Y ellos lo que ya querían era regresarse con algún resultado favorable a su nación, a Washington, a informar a su presidente. Lo que aquí debemos analizar es que fue una serie de sucesos y acontecimientos que se concatenaron para el resultado que todos conocemos. No podemos hablar de uno o dos traidores. Aquí fue un gran número de personas que le dio la espalda al pueblo de México y se unió al invasor extranjero. Incluso el reducido número con el que se tomó los territorios del norte, toda California, el reducido número de soldados, de elementos del ejército de Estados Unidos que lograron vencer las guarniciones mexicanas, es injustificable. Solo se justifica porque algunos se pasaron al otro bando, lo cual nunca debió haber ocurrido. El caso está que debemos aclarar que quien firmó el Tratado Guadalupe Hidalgo no fue Santana, pero se firmó por culpa de él. ¿Por qué fue su culpa? Porque él estaba al mando del ejército, era el presidente de la República y era el comandante en jefe de nuestro ejército. Y con un ejército intacto, con la armería de la Ciudadela intacta, decidió dispersar a su ejército y dejar abandonada la Ciudad de México. Aquí hay que reconocer únicamente a dos fracciones del ejército mexicano que fueron muy valientes: los defensores de Veracruz y los defensores del castillo de Chapultepec. Esos dos merecen un honor que no se les ha otorgado. Aquí voy a hacer un paréntesis de que lo de los niños héroes es un invento que se hizo con la visita cuando Miguel Alemán era presidente de México, ya en el siglo XX, cuando vino después de que tiraron las bombas atómicas en Japón y que había terminado la Segunda Guerra Mundial. Vino de visita a México un presidente de Estados Unidos y se inventaron el cuento de los niños héroes y se popularizó y se estableció en los libros de texto gratuito como una verdad absoluta, lo cual es 100% falso. Nunca sucedió, nunca ocurrió. Ahí el único y verdadero héroe en el castillo de Chapultepec fue Xicoténcatl, Santiago Xicoténcatl. Él fue el único y debía de habérsele otorgado el grado de general, porque no era general, era el capitán de ese batallón, Santiago Xicoténcatl. Él fue el verdadero héroe en Chapultepec. Tenemos otros héroes en Veracruz y tenemos otros héroes en algunas guarniciones del norte que pelearon hasta el final, defendiendo el territorio mexicano en diferentes partes de la geografía. Ahora, tampoco se habla de los 4.000 elementos totalmente pertrechados que se detuvieron en Mazatlán y otros 1.000 más que se detuvieron en Acapulco. 5.000 soldados que nunca vinieron a rescatar la Ciudad de México, aun y cuando escucharon que Santana se iba, ellos como mexicanos no acudieron a defender la capital. Hay que cuestionarnos cuántas personas estuvieron involucradas en la pérdida que tuvo México. El principal y el ideario de todo, sin lugar a dudas, fue Santana. Los demás fue una simple consecuencia, como cuando pones fichas de dominó, la primera cae y arrastra a las demás. Cuando Santana decidió retirarse de la Ciudad de México, arrastró todas las fichas a favor de Estados Unidos, con el resultado de la firma obligada del Tratado Guadalupe Hidalgo, que ocurrió el 2 de febrero de 1848 y que fue ratificado el 30 de mayo de ese mismo año, donde México pierde más de la mitad de su territorio y supuestamente nos iban a pagar 15 millones de dólares por daños de guerra a México, lo que nunca ocurrió. Ahora bien, cabe señalar que de la Peña y Peña entregó la presidenta al ciudadano electo por el Congreso, José Joaquín de Herrera, y dejó el poder el 2 de junio de 1848. Al año siguiente fue electo gobernador del Estado de México, pero prefirió ocupar un cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fue el primer funcionario mexicano que falleció enfermo del estómago
Él murió víctima se dice, de una enfermedad del estómago, de cólera, el 2 de enero de 1850, y sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres. Aquí tenemos una cuestión. El Congreso se reunió el 7 de mayo en Querétaro y se le nombró presidente de México. Al inicio de la guerra de Estados Unidos con México, de la intervención, era presidente de la Suprema Corte de Justicia, con el norte de la República ocupada por el general Taylor. Aquí vamos a cuestionar, ni era general Taylor ni era general Scott, eran unos simples capitanes y era una pequeña fracción del ejército de Estados Unidos. No llegó el grueso del ejército de Estados Unidos. Los resultados fueron tan sorprendentes que aún en Estados Unidos dudaban que así hubiera sido, que hubieran conquistado un país tan grande como México. Sin embargo, ahora la historia los ha ido inmortalizando y les han elevado el grado. Ahora ya son generales cuando nunca lo fueron. Aquí les voy a hacer una aclaración. El presidente de la Suprema Corte fue nombrado presidente interino y este a su vez nombró presidente interino a Pedro María Anaya. Aquí hay que aclarar una situación. Pedro María Anaya combatió a los estadounidenses en el convento de Churubusco, defendiendo ese convento en la batalla de Churubusco, paradójicamente del mismo nombre, hoy Museo Nacional de las Intervenciones. En la defensa de Churubusco tuvo el apoyo del batallón de San Patricio, formado por irlandeses católicos que eran desertores de las filas estadounidenses. Una vez que derrotaron al batallón de San Patricio y a la defensa de Pedro María Anaya, a sus soldados, él cayó prisionero, fue capturado. Ya como prisionero de guerra, fue llevado frente a Manuel de la Peña y Peña, y los estadounidenses pidieron que Manuel de la Peña y Peña le cediera la presidencia a él, y este a su vez nombró ministro de Relaciones Exteriores a Manuel de la Peña y Peña, y así negoció el tratado Guadalupe Hidalgo en calidad de ministro de Relaciones Exteriores, pero lo firmó en calidad de presidente interino de México. Aquí hay una cuestión donde hay mucha controversia, porque si bien él ya fue un cautivo de las tropas de Estados Unidos, después actuó como un funcionario público del gobierno de México, lo cual, estando en plena intervención, es más que cuestionable él y todas las acciones consecuentes y subsecuentes a su captura. Los dos fueron presidentes de México durante la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo. El primer periodo inició con Manuel de la Peña y Peña, el presidente 20 de México, el 16 de septiembre, del 16 de septiembre al 13 de noviembre de 1847. Ese mismo día, el 13 de noviembre de 1847, entra como presidente Pedro María Anaya, ese 13 de noviembre de 1847, y termina su periodo el 8 de enero de 1848. Menos de 2 meses duró como presidente. El mismo día 8 de enero de 1848 entra otra vez como presidente un segundo periodo Manuel de la Peña y Peña, del 8 de enero al 2 de junio de 1848, donde firma el Tratado Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848 en su calidad de presidente. Nada más que este traspaso de manos entre dos personas, o sea, primero fue presidente Manuel de la Peña, otra vez Pedro María Anaya y otra vez Manuel de la Peña. Eso no es completamente, eso no es, como les dijera, como era un presidente interino la primera vez, su obligación es convocar elecciones. No puede volver a ser presidente interino y el Congreso no puede nombrar presidente interino varias veces a la misma persona, ni nombrar a varios antes de nombrar elecciones. Por lo tanto, la firma en calidad de presidente que realiza Manuel de la Peña y Peña del Tratado Guadalupe Hidalgo es inválida. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.